el conflicto histórico que han tenido la nación de Israel con la nación de Palestina. Algo que desafortunadamente se está viviendo de nuevo en esta última semana. Provocaciones de unos para con los otros, de tal manera que está habiendo bombardeos tanto de la región de Palestina, principalmente de la Franja de Gaza, hacia ciudades clave, de las más importantes en Israel, e Israel pues está respondiendo con bombardeos muy fuertes que están destruyendo casas, están destruyendo edificios en las principales ciudades de Palestina y desafortunadamente muriendo mucha gente civil. Así que en esto entendamos que no tan solo Israel está siendo víctima, porque a veces nada más centramos nuestra atención en Israel, que sí, pues fue el pueblo de Dios originalmente, pero los palestinos también están sufriendo con esto. Y tanto tenemos que orar por Israel como orar también por Palestina y para que el conflicto entre ellos pueda superarse. Pero esto entonces trae historia y tiene su raíz, tiene su origen en esta situación de que Sarai no supo esperar al hijo de la promesa. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta decisión? Bueno, pues ya lo mencionaba yo, que huye Agar hacia el sur de Palestina y rumbo allá a la región de Sur, rumbo a Egipto, que era su país natal. Y entonces, en esas circunstancias, en ese lugar, en ese momento, es donde encontramos la intervención de Dios en medio de la aflicción, en medio de la desesperación de Agar. Ella como fugitiva, ella huyendo de su propia ama Sarai. Ahí es donde encontramos la intervención de Dios. Y pensemos en esto, en momentos, muchas veces en los momentos en los que nos encontramos con mayor angustia, que nos encontramos tal vez desesperados. Es en esos momentos y en esas circunstancias donde muchas veces interviene Dios directamente. Y a veces hasta ese momento, en momentos de angustia y desesperación. Y fue precisamente lo que le ocurrió a Agar. Y veamos en los versículos 7 al 12, los quiero leer porque para resaltar lo más importante de esta intervención de Dios. Versículos 7 al 12 de Génesis 16, que dice así: allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor. ¿A quién encontró? A Agar, el ángel del Señor. Y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y contesta: estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Y sigue diciendo: luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Este es el encuentro que Agar tuvo ahí, camino en la región de Sur, rumbo a Egipto, con el ángel del Señor. Entonces aquí debemos de entender que cuando en experiencias como estas en el Antiguo Testamento, cuando se menciona al ángel del Señor, es el mismo Dios. Es Dios mismo haciendo patente
haciendo manifiesta su presencia entre las personas, con alguien de manera particular, en este caso Agar. Viene en ese momento de angustia y desesperación el ángel del Señor, Dios mismo, para darle palabras de fortaleza, para darle palabras de aliento. Y en términos generales, los aspectos más sobresalientes de este encuentro, por un lado, el ángel del Señor le dice a Agar que regrese y enfrente la situación con su ama, con su dueña Sarai. Y esto nos enseña que nunca, o por lo general, nunca vamos a poder solucionar nuestro problema, nuestro conflicto, si huimos de dicho problema. Entonces, Dios normalmente, por lo común va a ser que nos motive, que nos exhorte a que regresemos a enfrentar nuestro problema. Y por otro lado, pues le hace ver que ella debe de someterse a Sarai. Es decir, Dios le hace ver, pues si tú eres la esclava, estaba en condición de esclava, tú te tienes que seguir sometiendo a tu ama, a tu dueña. Y aunque no da detalles al respecto, pero implicaba que ella se pusiera a cuentas con Sarai. Y por otro lado, vemos una declaración en la cual Dios le hace ver a Agar que el hijo que ella iba a tener, iba también a tener una descendencia tan grande, igual como Dios le prometió a Abraham que iba a tener una descendencia como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. También a Agar le hace ese mismo tipo de promesa. Porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Y como el Señor había escuchado su aflicción, entonces el nombre que Dios mismo, el ángel del Señor, le dice que le ponga a su hijo es Ismael. La pronunciación más correcta en el hebreo sería Ishmael, que significa Dios escucha. Dios escucha, ese es el significado, la traducción de ese nombre. Así que es un nombre muy, muy maravilloso, muy hermoso. Así que Agar también, su hijo iba a ser de la promesa, otra promesa diferente, una gran descendencia, y que entonces de ahí es donde surgen los descendientes de Ismael, vienen a ser los árabes, todos la población árabe, las personas de raza árabe, y entre ellos pues los palestinos que mencionábamos en un principio. ¿Ok? Entonces ahí vemos estos aspectos tan importantes, ¿no? Y también esto me hace recordar la intervención de Dios en circunstancias adversas, un texto favorito para muchos de nosotros, que es Romanos 8:28, que dice en la Biblia la palabra: estamos seguros, además, de que todo colabora al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su designio. Todo colabora, todo coopera para bien de aquellos que aman a Dios. Entonces, podemos ver aquí un claro ejemplo. Esas circunstancias tan adversas vinieron a obrar para bien de Agar y de Ismael. Y también, por último, en este aspecto, en este caso, quiero decirles que Ismael fue un hijo bendecido por su padre Abraham y por Dios. Leemos en Génesis 17:20 lo siguiente: cuando Dios le habla a Agar en relación a Ismael, le habla a Abraham en relación a Ismael, que era hijo de Abraham también, ¿no? Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero
y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Así que ahí está ya la promesa también para Abraham en relación a Ismael. Iba a ser un hombre que Dios iba a bendecir, y seguramente Ismael también bendijo a su hijo Ismael. Qué importante es que nosotros como padres o aún como abuelos bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Y cómo va a ser eso? Poder abrazarlos, poder besarlos, poder darles palabras de afirmación, poderles decirles lo valioso que son, poderles mencionar y declararles un futuro próspero para ellos. Yo creo que Abraham hizo eso con Ismael, su hijo, que a fin de cuentas fue su hijo primogénito. Pero de ahí pasamos a el caso de la familia del hijo pródigo, como se conoce tradicionalmente, que más bien, o a versiones más actuales, la mencionan como la familia del hijo perdido. Es el segundo caso que quiero yo compartirles para resaltar algunos puntos. Y este pasaje lo encontramos en Lucas 15, del 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32. Y bueno, pues aquí nada más, no vamos a leer todo el pasaje, pero resaltar, tener idea de lo que sucede y algunos puntos importantes. Podemos ver a un padre justo con sus hijos. Un padre que actúa justamente con sus hijos, porque nos menciona a un padre de familia, no se menciona a la mamá, pues a una mamá ausente, a lo mejor había muerto, y que entonces el hijo menor pide que le dé su parte de la herencia. Le dé su parte de la herencia, y cómo actúa justamente el padre, pues le da lo que le corresponda, lo que le correspondía al hijo menor, pero pues ahí iba a dejar también lo que le correspondía al hijo mayor. Eso lo podemos ver en el versículo 12. Por otro lado, podemos ver en este pasaje a el hijo menor, que hoy en día pudiéramos etiquetarlo, aunque no deberíamos etiquetarlo, como el hijo malo. El hijo menor, o el hijo malo entre comillas, le voy a decir así, hasta que cae hasta tocar fondo. Cae hasta tocar fondo, porque entonces le hace efectivo, pues todo lo que le correspondía de herencia se va a un lugar lejano a malgastar, a despilfarrar toda su herencia. Entonces coincide que en ese país, en esa región, viene una gran escasez de alimento, y él se queda ya sin nada de dinero, se encuentra en una situación terriblemente adversa, ¿no? Y él va entonces a buscar trabajo, le dan, lo emplean ahí como cuidador de cerdos, algo que un trabajo muy denigrante dentro de la cultura judía, porque consideraban a los cerdos como animales impuros, ¿sí? Pero ese es el trabajo que consiguió, y todavía por si eso fuera poco, él tenía mucha hambre. Se puede decir que se estaba muriendo de hambre y deseaba, aunque sea, poder comer del alimento de los cerdos, de las algarrobas de los cerdos. Y no porque realmente quisiera, porque era un alimento repugnante también para él, pero ya en ese momento de tanta necesidad. Entonces vemos a el hijo menor tocando fondo. Y no perdamos de vista esto, situaciones en las cuales nosotros, y lo voy a decir así, principalmente como hijos de familia que a veces en su desobediencia, en su rebeldía, se van de casa y empiezan a despilfarrar o hacer cosas que van en contra de lo que han aprendido en casa, y llegan a tocar fondo. ¿Qué es lo que puede suceder en un joven como este cuando tocan fondo? Podrá ser alguno de tus hijos o de tus hijas
que ha tocado fondo en su situación, tal vez de drogas, tal vez de alcohol, de encontrarse sin empleo, en fin. Y entonces encontramos aquí un momento clave, después de que este joven toca fondo. Este hijo menor vuelve en sí, lo dice la versión Reina Valera 60, vuelve en sí